Buenas noches, chicos. Vamos a continuar ya con la clase del día de hoy, considerando que estábamos haciendo el acceso a la base de datos enfocado a lo que era ya una base de datos que ya viene incorporado en lo que es Android Studio, que es de Seculay. Entonces nosotros ya hemos visto o hemos generado ya lo que son componentes. Estos componentes les voy a unificar un poco más para que se pueda ir agrupando. Ya, y lo que vamos a hacer, aparte del botón insertar y el buscar por código, ahora vamos a hacer otro tipo de buscar. El primero que hicimos era el de buscar por código. Ahora vamos a insertar un nuevo componente, el cual me permita, en cambio, realizar la búsqueda del código, diré, la búsqueda de ese, se podría decir, de ese componente mediante un valor, ¿no? Entonces yo le voy a poner buscar por descripción. ¿Qué necesito para buscar la descripción? Pues para poder buscar la descripción, en cambio aquí es importante que cuando yo genere el proceso, yo le diga, ¿no? Realice la consulta, pero ahora del buscar por descripción. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear un método en esta cuarta actividad, una que estábamos generando, y vamos a hacer el método de la búsqueda, ¿ya? En esta cuarta actividad ustedes se acordarán que generábamos el método de realizar una búsqueda por código y una búsqueda por descripción, ¿ya? Entonces vamos a hacer la búsqueda por código, por descripción, y lo que voy a hacer es primero crear un método public, método de buscar descripción, coloco mi view entre paréntesis para poder generar, ¿no? Cada una de las actividades. Ahora, ¿qué es importante en este proceso? Que cuando yo realice cualquier búsqueda independientemente, yo lo que primero necesito es generar el permiso de la base de datos. Entonces, sea por código o por descripción, lo que yo necesito primero es un admin de mi clase administrador base de datos, un objeto de administración es igual a new administración de base de datos. ¿Dónde deseo visualizar? En esta pantalla, que es TIS, ¿ya? Y lo que necesito es a qué base de datos yo me voy a conectar. Entonces aquí yo le digo base de datos tienda y lo que necesito es si necesito algún recorrido, que es null, y qué versión voy a tener. Una vez que ya tenga eso, ahora doy el permiso de escritura. Entonces le digo SQLite Database, mi base de datos producto es igual a mi objeto de administración punto get, perdón, objeto punto getWrite.com. Entonces hasta aquí lo único que hice es darle los permisos. ¿Qué necesito ahora? Necesito recoger la descripción. Entonces yo le pongo un string descripción, le voy a almacenar mi nombre que yo tenía, punto getText punto toString. Hasta el momento lo único que hice para poder generar este proceso es recoger el valor. Ahora sí, vamos a generar la sentencia. Entonces, para la sentencia, lo primero que requiero es crear un cursor, el cual me va a permitir generar mi recorrido. Entonces digo cursor, mi fila es igual a un new, ¿no es cierto? Pero para poder decir un new, tendría que decir de mi base de datos, prueba.write query, el cual me va a decir ejecúteme una sentencia. Entonces el cursor lo primero que necesito es importarlo, importar la clase
Y en el Route Query, ahí sí voy a colocar lo que es mi sentencia. Para colocar la sentencia, lo que primero necesito es entre comillas, select asterisco from producto, la tabla web, cuando el código sea igual más la variable, perdón, la descripción era en este caso, que es mi nombre, sea igual a descripción. Como es un string, yo tengo que decirle que se agregue una comilla simple. ¿Con qué finalidad de que se agregue la comilla simple? Es que me va a permitir decir que lo que está ingresado o lo que está colocado ahí es de tipo string. Eso es lo que me va a permitir generar. Coma, si tengo algún parámetro adicional que enviar, no, punto y coma. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Digo, seleccióneme de la tabla producto cuando el nombre que ingresé es igual a descripción, ¿ya? Y le digo, ahora sí que ya generé ese proceso, le digo, siempre y cuando sí, mi fila punto move to field, siempre y cuando tenga un elemento, me va a recoger este move to field, es decir, el primer valor. Si tiene este primer valor, lo que yo necesito es que en mi campo de texto, que era edit código o código punto setText, y le voy a colocar lo que voy a recoger. ¿Qué voy a recoger? Mi fila punto getString en la posición 0. ¿Por qué le digo en qué posición? ¿O cómo sé en qué posición me encuentro? Pues tengo que ver en mi base de datos y aquí están las posiciones 0, 1, 2 o los parámetros que yo tenga en este comando. Entonces lo que me ha faltado y algo que, por ejemplo, aquí yo tengo más de un campo, ¿no es cierto? 0, 1, 2. Y en la otra tabla, 0, 1, 2. O sea, igual, independientemente, sí permite generar. Entonces, continuando en esta parte o en esta lógica, al momento de hacer una búsqueda del proceso, yo le digo, ¿no? Siempre y cuando la tabla de lo que tengo y mediante un campo de datos genéreme el proceso y le digo a código, visualíceme, le asigneme ese valor y a precio punto setText, asigneme fila punto getString. Ahora, si nos damos cuenta, aquí el precio está en la posición 0, 1, 2. ¿Por qué ya no debería poner el nombre? Porque se supone que si el nombre está correcto, pues deberá visualizarme esta información. Entonces, voy aquí al método, le presiono cuando dé on clic, método de buscar e imprimir. Entonces, al momento de imprimir, de ejecutar, perdón, yo tendría que decir, no, cuando se almacene tal información de insertar, búsqueme por descripción, ¿ya? Entonces, si no encuentra por esa descripción, ¿ya? Supongamos, no le agregué ningún valor, pues no me va a visualizar, pero si ya está correctamente guardado y si ese campo de datos es tal cual yo estoy generando, pues ahí sí va a funcionar, ¿no? Entonces voy a generar la actividad 4. Como si ustedes se dieron cuenta, el proceso que iba a generar aquí era de buscar, eliminar, insertar, generar los procesos que yo tenía en esta acción, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, al momento de ejecutar en este momento, mi main, lo único que va a redireccionar el main activity es a mi segunda actividad, pero no a mi cuarta. Entonces, ¿qué voy a necesitar adicional a esto? Es otro botón. Entonces, voy a agregar un botón adicional para que se direccione a esa cuarta ventana. Y le voy a poner, y era cuarta ventana, ¿no? Voy a ponerle el match. Paren. Le voy a subir un poco más. Le voy a generar la referencia para que se le ubique.
y voy a generar mi método, ¿no? Entonces, ahora sí, en mi main activity, en cambio, voy a generar ese otro método. Entonces le digo public void, método de cuarta actividad, dentro de mi view, mi vista, abro cierro paréntesis, donde digo mi intención es igual a new intent, abro cierro paréntesis, digo de esta actividad redirecciona a cuál, a la cuarta activity punto class, punto y coma, y le digo start activity, la variable y, ¿no? Vuelta nuevamente, vuelvo a ejecutar la actividad. ¿No? En mi activity, este método, voy a direccionar en el onClick, porque eso me faltó, ¿ya? Y voy a generar la acción, ¿no? Entonces, una vez que esté ejecutada la actividad y esté generada aquí el proceso, esperemos que se logre visualizar. Ya, a ver, no se logró visualizar. Ya. ¿Qué pasó aquí? Que se está redireccionando a otra actividad. ¿Cuál actividad se está redireccionando? A la tercera actividad. Entonces voy a mi manifest, que se acuerda que yo estaba aquí y dije que se visualice la tercera, pero no mi activity. Entonces le voy a colocar esta parte y cambiar para que se ejecute mi activity y ahora sí se pueda lograr ver. Sí, ¿se acuerdan que nosotros estábamos haciendo para que me permita generar las preferencias de una manera o de otra? Entonces aquí así se logró ver. Entonces voy a ir a la cuarta actividad, ¿ya? Y lo primero que voy a hacer es ingresar uno, ¿ya? El nombre, digamos que voy a colocar WS, ¿ya? El precio 3.34, insertar, ¿ya? ¿Qué pasó aquí? ¿No? Que si yo inserté, obviamente se está generando el proceso, pero si yo aquí, digamos, no ingreso a ABC con el código 2, insertar, no se está logrando ver. Ahora, ¿cómo veo o cómo yo sé que sí se guardó o yo sí se generó el proceso? Voy a poner ABC y le voy a poner buscar código. ¿Qué pasó aquí? Que simplemente, si no se dan cuenta, no se insertó, por lo cual no se encuentra ese elemento. Entonces voy a ir a mi cuarta actividad, ¿ya? Y vamos a encontrar que aquí el método de insertar debería estar llamado en este botón. Entonces vamos a buscar en el onClick y si se dieron cuenta no genera ninguna acción. Ahora sí, nuevamente voy a ejecutar para que se den cuenta que sí deberá generarse el proceso de ingreso, ¿no? Si no se ingresaría, deberá visualizarme un error. Pero como no le estaba llamando ningún método en este botón, obviamente no me va a visualizar ninguna acción. Como ustedes se dieron cuenta, tanto al ejecutar como al momento de correr la aplicación, no me visualizaba ningún error adicional. Entonces voy a la cuarta actividad. Voy a ingresar así 1, A, B, C, D, voy a poner un valor, insertar, y ahí sí se insertó correctamente. Supongamos que ahora voy a ingresar el valor aceite con el código 1, insertar, se insertó correctamente. Pero ¿qué pasó ahorita si yo le generé este proceso? Le voy a eliminar esta parte, ¿ya? Y le voy a buscar por descripción, ¿ya? ¿Qué pasó al momento de buscar por descripción? Este aceite, ¿no? No le encontró, pero si yo le busco como A, B, C, D, ¿no? Buscar, ahí sí me va a encontrar. Como el código ingresé nuevamente con 1, aceite, ¿qué pasó? No se insertó. Obviamente, ¿qué me faltaría ahí? Hacer controles.
si ya ese elemento existe con ese identificador, pues ya no o visualíceme tal mensaje, que deberíamos hacer ese control. Pero por lo general se lo puede considerar esta parte, ¿no? De que ya yo le ingreso, digamos, 2, y ahí sí le pongo aceite, ¿ya? Y cambio mi valor, ¿ya? Insertar, se insertó correctamente, borro los 2 valores, ¿ya? Y le pongo buscar, y ahí sí me va a encontrar. O sea, la finalidad está cumpliendo con los procesos que está generando cada una de las acciones. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe, sigamos. Ya. Entonces, ¿qué me permitió aquí? Si se dieron cuenta, me permitió buscar por código, por descripción o por el campo que yo requiera. Lo importante que se necesita es que cuando yo envíe la sentencia que está aquí, ¿sí? El de buscar por descripción, yo le digo select de la tabla mientras, o el where, ¿no es cierto? Mientras me permita realizar el proceso, ¿no? ¿De qué condición? Ahora, ¿qué pasaría si yo necesito eliminar o dar de baja? Entonces voy a crear un botón que diga esto, más parent, y le voy a decir eliminar por código. ¿Ya? Yo le elimino dependiendo de por qué le quiero eliminar, por descripción, por código, por precio, por qué campo yo deseo eliminar. Ustedes ahí lo único que necesitan es ir definiendo bajo qué condición yo lo voy generando. Entonces, ya ahí sí depende de cada uno de ustedes. Ya, entonces en esta parte tengo el botón de eliminar y voy a generar mis constraints para que no haya problemas. Ya, y voy a generar mi método. Entonces, mi método, el que voy a generar, le voy a decir public voy método de eliminar por código dentro de mi vista, mi view. Abro cierro paréntesis. ¿Qué más necesito? Crear mi clase de mi administrador, de mi objeto de base de datos. Es igual a new administrador desde esta pantalla. This, coma, a qué base de datos, tienda y qué recorrido voy a generar y qué versión voy a tener. .com. De ahí tengo el SQLite database, mi base de datos es igual a mi objeto administrador punto getWrite database. ¿Qué más necesito? Recoger el código por el que me voy a eliminar. Y le digo a mi código punto gettext.toString.com y le digo, ¿no? Si es que puedo trabajar el código como entero, también sí lo podría hacer, pero lo importante es que ustedes recojan ese valor. Y ahora digo, ¿no? Y almacenen una variable y valor de eliminar es igual a ¿qué? Va a ser igual a mi base de datos producto punto delete, ¿ya? ¿Cómo elimino o de qué tabla elimino? De la tabla producto, ¿ya? ¿Qué condición deberá cumplir? Siempre y cuando el código sea igual más el código que yo ingresé, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Digo, ¿a qué tabla voy a eliminar? De la tabla productos. ¿Qué condición deberá cumplir? Condición que el código sea. Y si necesito algún parámetro adicional enviar, que va a ser siempre null. Punto y coma. Luego de eso, yo necesito decir que mi base de datos p.close y le digo
En mi campo que yo encuentro, primero lo que voy a hacer es que mi código, mi nombre punto ctext, colóqueme vacíos a mi precio punto ctext vacíos. ¿Ya? ¿Qué más necesitaré? Voy a comparar si se eliminó. ¿Cómo comparo que se eliminó? Yo le digo, siempre y cuando si mi valor de eliminar es igual a 1, pues se borró correctamente el componente. Entonces yo le digo pongámosle con el toas, punto, text, this, coma, se eliminó correctamente. ¿Qué más necesito? ¿De qué tipo de todas van a ser? Punto lay, punto show, punto com. Caso contrario, ¿qué va a decir? Pues caso contrario, por el LED, abro, cierro, no se eliminó correctamente. Entonces, aquí yo le pongo no se eliminó, ¿no? Entonces ya necesito que yo le diga, ¿no? en esta acción, que a este botón que decía eliminar, cuando le dé clic, se llame al método ya de eliminar y voy a ejecutar, ¿no? Entonces yo les voy a poner un ejemplo de que si yo busco ese elemento por código, que digamos era ABCD, ya. Ahora vamos a hacer con mayúsculas, a ver si se dan cuenta. No reconoció. Si le pongo sí con minúscula, ahí le va a reconocer. Entonces ya voy a indicarles qué va a pasar. Entonces aquí, por ejemplo, ABCD y los valores que tengo. Como le di el identificador 1, pues le digo eliminar y ¿qué pasó? Le va a visualizar un mensaje que si le busco por ABCD, buscar por descripción, todavía le va a encontrar. ¿Qué pasó? Que cuando yo elimine este método, cuando yo voy a dar la opción de eliminar, yo le digo a mi proceso, ¿a qué base de datos se va a conectar? A mi base de datos tienda. Ahora, ¿cuál es el campo que voy a recoger? El código. ¿Pero qué código? ¿La variable o el campo de texto? Debería de ser solo la variable. Por eso me salió error. Porque si le puse código, yo estoy recogiendo un edit text, el cual no es del mismo campo de texto. Entonces, aquí nuevamente ejecuto la aplicación para poder ir a hacer el proceso de 1, busco por la descripción, no me va a visualizar. Tengo que buscar A, B, C, D, ¿ya? Buscar y ahí sí me encuentra. Eliminar y se eliminó correctamente. Vuelvo a buscar por A, B, C, D, buscar, no me encontró, ¿ya? Voy a buscarle como el campo 2, eliminar, se eliminó correctamente. ¿Se acuerdan que el campo 2 era aceite? Si yo le busco en este momento, pues ya no me va a reconocer. Ya no está visualizado el TOAS, pero en sí no, no se eliminó correctamente. Ya, si busco por el ABCD, ya, no me reconoció, ya, y tampoco me salió, no se eliminó correctamente. ¿Por qué no se eliminó ni se buscó? Ya, aquí que me faltó un mensaje que diga que si es que no es igual, si no tiene un elemento, pues visualíceme un mensaje. Por ejemplo, si le pongo else, ya, y le pongo un toast y le voy a decir no existen campos, ya. No existen campos, ¿ya?
y voy a ejecutar nuevamente. Entonces, si yo ahorita busco por ABCD o aceite, ya no deberá existir. Entonces, por ende, deberá visualizarme el mensaje, ¿no? Entonces le voy a ejecutar el, ya. Voy a tener ABCD, buscar descripción, y dice no existe datos. Si yo deseo eliminar, me va a visualizar un error. ¿Por qué me va a visualizar un error? Porque el campo de texto está vacío. Entonces, como es string, me retorna un vacío, y como no hay vacíos enteros, debería ser por lo menos 0. Entonces, ahí es lo que va a ocurrir el error. Esas partes es muy importante. Ahora, ¿qué pasaría si yo de vez del igual le pongo el like en el buscar? Si ustedes han visto el like, a diferencia del igual, es que digo siempre y cuando tenga esos campos de texto, ¿ya? Entonces voy a insertar un valor, ya, voy a insertar 1, insertar, ya, y se insertó. Como no le dije que no sean únicos los valores, pues ahí sí no me salió error. ABCD, insertar, y se insertó correctamente. Ahora, ¿qué pasaría si yo ingreso ABCD con el campo 4, un valor, ya, voy a insertar, ya, y voy a poner la E mayúscula. Y voy a insertar con el valor 5. ¿Ya? Voy a borrar todo lo demás y le voy a poner la E con minúscula. Perdón, la E con minúscula. Voy a buscar descripción. ¿Me encontró? Sí. ¿Por qué situación? Porque el line no me dice identifíqueme que sea tal cual está el campo de texto, sino si es que por lo menos tiene algún campo de ello. Entonces el line me permite comparar, sean mayúsculas o minúsculas, el mismo valor, ¿sí? Entonces independientemente, si yo le pongo con mayúscula, ya me encuentra, y si le pongo con minúscula, le voy a eliminar buscar descripción, igual me encuentra. Entonces con mayúsculas o minúsculas, igual me va a encontrar los campos. ¿Duda? ¿Dudas, chicos? ¿No? ¿Qué pasaría si ahora de vez de eliminar, buscar, necesito modificar? Que es otra condición que está dentro del CRUD. Entonces voy a agregar un nuevo botón. Ya, este nuevo botón le voy a agregar y le voy a decir que sea modificar por código. Ya, le voy a colocar las constraints. Abro. Ya. Y voy a generar ese método. ¿Cómo voy a hacer el buscar? Siempre lo que necesito es un método, public, método de modificar por código dentro de mi view, mi vista, abro, cierro llaves. Ahora, una vez que tenga esta parte, otra cosa que es muy importante, ya, es generar mi administrador de mi base de datos. Mi objeto es igual a mi new administrador de mi constructor, this, ¿a qué base de datos? A mi base de datos tienda, coma, no requiero ningún recorrido, y una versión 1. Luego necesito mi SQLite database, mi base de datos es igual a mi objeto punto getWrite.com, ¿ya? Ahora, para modificar, lo que primero necesito es casi como el insertar.
Necesito recoger todos esos valores. ¿Y cómo lo recojo? De la siguiente manera. Le digo, ¿no? String, código, es igual a mi código, punto, getText, punto, toString, punto y coma. String, nombre, es igual a mi variable nombre, punto, getText, punto, toString, punto y coma. Y mi string precio es igual a mi variable precio, punto getText, punto toString, punto y coma. Hasta aquí estoy generando el recorrido. Ahora, ¿qué necesito? Hacer mi vector de registro. Igual manejo mi context value de mi vector registro es igual a mi new context, abro cierro paréntesis, punto y coma. Y le digo, ¿no? A mi vector registro o a mi colección punto put y le digo, a mi variable código, asígneme la variable code. A mi vector registro punto put de mi variable nombre, colóqueme la variable no. Y de mi vector registro punto put de mi variable precio, colóqueme el precio que yo generé. ¿Ya? Una vez que tengo esa parte, se recuerda que yo necesitaba enviar esos parámetros. Aquí va a ver la diferencia. Es que yo le digo, int resultado de modificación va a ser igual. Va a ser igual a mi base de datos producto.update. Ya le digo, modifique. ¿Qué modifico? ¿Qué tabla? La tabla producto. ¿Qué campos? ¿Qué valores voy a cambiar? Lo que dice mi vector registro. ¿Mediante qué condición deberá cumplir? Siempre y cuando el código sea igual más la variable cost. Toma, si necesita algún parámetro adicional enviar. Punto y coma. ¿Ya? ¿Qué falta? Que mi base de datos punto close y de ahí comparo. Si mi resultado m punto, es igual a 1, pues se modificó correctamente. Entonces me voy a copiar este toas y le digo que se modificó correctamente. Si no, caso contrario, por el else, no se modificó correctamente. ¿Qué me faltaría? En este botón le voy a dar el onClick de mi método de búsqueda. Ejecuto el proceso y voy a generar las acciones. Entonces aquí lo importante que yo debo de contemplar es que yo ya hice la inserción, modificación y los valores que yo necesite generar en cada uno de los procesos. Ya depende mucho de qué condiciones deberemos cumplir, sí, pero eso es ya independientemente de cada uno de los procesos que yo tenga o deba generar. Lo importante es que hacemos un CRUD, insertar, modificar, eliminar y listar. Entonces yo le pongo, por ejemplo, el código 4, ¿ya? Por el código 4 era A, B, C, D, E, nada más. Pero ahora yo quiero visualizarle la F y digamos que el valor era 31,21. ¿Ya? Si yo busco ahorita, no existen campos. ¿Por qué? Porque la descripción A, B, C, D, F no existe. Si yo le busco con A, B, C, D, sí existe. Entonces, estos eran los valores anteriores. Ahora modifico 89,56 y le pongo que de vez de la A, A más de la E, pongo la F y le digo modificar. ¿Qué pasó aquí? Que no se ejecutó por alguna situación. ¿Qué situación ustedes consideran que podría toparse? Primera situación.
Si no se ejecuta correctamente, puede ser que la base de datos no esté correcta. Otra situación es que los campos de datos que yo estoy recogiendo aquí no estén obteniendo algún valor. Y lo otro es que estos campos de texto no existan. Por ejemplo, ¿no? Yo como sé que este campo code es el que verdaderamente es. Por ejemplo, aquí era código, nombre, precio. ¿En dónde veo? En la parte de la tabla. Code, nombre, precio. ¿Ya? Entonces yo le coloco esa situación. Ahora, si yo deseo modificar, perdón, si yo deseo modificar se podría decir un código, lo podré hacer, sí, siempre y cuando yo lo genere, yo almaceno este registro de este código, nombre, precio, y le digo que a mi base de datos, Dave, ¿no? Le manejo mi tabla producto, mis valores de los registros, mi código, y este código que yo le asigno, siempre y cuando sea el mismo campo que tiene en la tabla. Entonces, si se dieron cuenta, aquí tiene como code y aquí yo le estoy diciendo siempre y cuando sea como código. Entonces, es muy importante que ustedes se den cuenta que si yo aquí manejo la misma variable, también tiene que ser aquí. Aquí las otras variables que los manejo en Java no son necesarias, pero para que no se puedan confundir, es recomendable no manejarlas las mismas, sino por separadas. Por ejemplo, aquí le puse CO y acá sí le puse code, para poder diferenciar y poder tomarlo en cuenta. Entonces, ahora sí voy 5. ¿Se acuerdan que yo tenía A, B, C, D, E, F, G? Le voy a poner ahorita 45,64. A poner modificar. Se modificó correctamente. Ahora voy a verificar si se modificó. Voy a buscar con ADF, buscar y dice que no existe. Pero si le pongo ADBG, ya, buscar, ahí sí reconoció. Entonces sí me permite realizar la inserción, la búsqueda, la eliminación y la modificación. Y puede generarse cada uno de los procesos. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Estamos claros? Cada uno de los procesos ha permitido ir generando cada una de las acciones. Ahora, ¿qué pasará si yo necesito que esta base de datos que yo registré tenga un listado? Pero el listado yo no quiero que sean estáticos, sino sean de valor dinámico cada uno de los procesos, ¿ya? ¿Qué necesito primero para que sea dinámico el listado? ¿Ya? Necesito una clase que sea dinámica, la cual me va a permitir generar cada uno de estos procesos para poder con eso ir adecuándose a cada una de las actividades. Primero, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ay, perdón, casi cierro. De esta clase o de esta tabla, perdón, dicho, ¿sí? De la tabla productos, yo tengo que crear una clase para que esta clase me permita, ¿sí? Decir que estos son los componentes para poder manejar. Entonces yo digo, voy a mi paquete, clic derecho, nuevo, selecciono Java Class y aquí le digo, voy a decir clase, producto, y aquí yo voy a agregar que esta clase producto que yo tengo, los campos que voy a manejar. Por ejemplo, yo aquí voy a manejar que en esta parte yo le digo cuáles atributos voy a hacer. Public, ya, string, de tipo string, o de tipo entero, o de tipo doble, dependiendo de lo que yo requiera. Entonces yo aquí le puedo decir public integer, código, punto y coma, public string, descripción, punto y coma,
y public doble precio.com. Hasta aquí creé solo mis clases para poder manejar. ¿Qué necesito? Primero, crear un constructor. Entonces yo le doy clic derecho, Generate, y voy a la parte de constructor y le digo que con todos los campos, ¿sí?, seleccione. Y ¿cómo le seleccioné? Considerando el control, ¿sí?, y presionando cada una de las opciones. Una vez que pongo OK, se genera automáticamente mi constructor. Ahora bien, una vez que ya tenga la clase, hasta tengo que generar los get y set para poder asignar valores. Entonces hago clic derecho, Generate, Get y Setter, y también con el control selecciono las tres opciones y pongo OK. Entonces de ahí ya se generaron los componentes que ustedes se dan cuenta, cada una de las acciones. ¿Qué más necesito? Una nueva actividad. Entonces esta nueva actividad lo que voy a generar es clic derecho, New, y voy a generar una activity en Ped Activity y voy a generar y le voy a poner como lista personalizada Activity. Entonces, para poder generar una lista personalizada, lo que primero requiero y necesito es un componente para generar estas listas y de ahí poder ir creando cada uno de los procesos. Entonces, eso es lo que vamos a ir considerando en cada una de las acciones. Entonces, una vez que ya tengamos claro sobre el proceso, tengo en esta activity list vacía y lo primero que vamos a encontrar en Compot es el text view, el button, el image y una opción que dice Recycle View. Viene a ser algo similar a una lista, a un list view, pero ¿qué diferencia hay? Es que el Recycle View me permite, ¿sí?, personalizar y decir qué campos necesita mediante un adaptador. Entonces yo tengo este componente, lo arrastro hacia mi pantalla, viene a ser algo similar que la lista, si ustedes se dan cuenta. Le pongo el match parent para que contenga todo, tanto superior como inferior. Le pongo las constraints para que no tenga ningún inconveniente y poder generar las acciones. Ahora bien, para poder generar ya este proceso, ahora genero un adaptador. Este adaptador, en cambio, voy a necesitar que tenga o que contenga diferentes, se podría decir el término componentes. Entonces voy a crear en mi layout, clic derecho, nuevo, y ustedes van a encontrar aquí varios componentes, ¿sí? Pero yo puedo agregar uno que diga solo en Activity, perdón, y poder generar. Puedo generar los fragments, los flow, los servicios y muchas opciones que ustedes se dan cuenta aquí que puedo ir contemplando. Entonces, para poder generar una actividad, ya ustedes van a escoger, dependiendo de lo que se considere pertinente, a irle agregando cada una de las acciones. Entonces, yo le digo, ¿no?, o yo genero esta actividad. Ahora, si yo le genero directamente esta actividad, yo no podría generar algún proceso predeterminado. Entonces, aquí es importante que esta actividad que ya la voy a contemplar es aparte, es adicional, es un adaptador, el cual va a permitir generar los componentes. Entonces, para esa situación, lo que vamos a utilizar son los fragments. Entonces, vamos a seleccionar un fragment black, puedo seleccionar uno de lista y otros componentes más. Entonces, voy a seleccionar el fragment black y aquí le voy a decir que sea de la adaptador lista.
¿Ya? Y fin. ¿Qué pasó con el adaptador? Este adaptador va a tener una extensión, si se dan cuenta. Y este componente de activity de fragment se encuentra de esta manera asignada, ya con un TextView por defecto, que ustedes van a poder ir modificando dependiendo de lo que ustedes consideren necesario para poderlo ubicar. Si ustedes necesitan que aparezca desde blanco, yo le elimino el TextView y yo lo coloco aquí los componentes. Por ejemplo, yo deseo que en cada lista o en cada fila de mi lista se coloque una imagen. Yo le coloco una imagen. Voy a poner el de avatar. Y si yo le arrastro, por ejemplo, como está de tipo fragment layout, no se va a poder ubicar donde yo lo requiera. ¿Qué puedo hacer? Es, aparte de este frame layout, colocarle un constraint layout. ¿Cómo cambio eso? Voy a layout, voy a constraint layout, arrastré este componente, le dije que le coloque el match parent, ¿ya? Y ahí sí, ahora sí coloco mis componentes, mi imagen. Quiero que se logre ver la imagen, un text view para que diga la descripción y un text view que diga el precio, ¿ya? ¿Qué pasaría si necesito un botón? ¿Lo debería contemplar aquí? Sí, lo podría contemplar. Podría contemplar aquí un botón o más acá abajo. Y por ejemplo, a este botón considerarle ya con constraint dependiendo de lo que ustedes vayan viendo. No vayan aquí agregando y lo vayan considerando. Entonces aquí yo tengo mis componentes. ¿Qué es importante aquí? Es que cada uno de estos componentes tengan un identificador. Entonces, por ejemplo, la imagen. La imagen le voy a poner img foto, ¿ya? Refactor y le agrego las constraints, ya que vaya a tener en cada uno de los componentes. Un text view. Por ejemplo, en el text view le voy a poner nombres, ¿ya? Entonces aquí le voy a agregar, le voy a hacer más grande y de esta le digo ahora sí agrégueme una constraint superior, inferior, ¿ya? Y de aquí le voy a colocar la otra parte, que sería la parte de precio. No es que se va a ver eso, sino que se va a ver ya los valores, pero yo le voy a ir colocando cada uno de estos componentes, ¿ya? Aquí le puedo decir detalle, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué me va a permitir esta consideración o esta opción adicional? Que ustedes se dan cuenta, yo personalizo mi lista por cada fila que va a visualizarse. Entonces, una imagen, un text view, un botón, un scroll, un sweep, lo que yo vaya a considerar en esta parte, yo le voy agregando. Entonces, lo importante es que ustedes, cada una vez que le vayan colocando, ustedes personalicen cómo desean ver la lista. Entonces, una vez que ya tengan esta parte, ahora sí voy a hacer la programación. Hasta aquí, preguntas, chicos. ¿Preguntas? ¿No? Entonces voy a hacer a mi clase, ¿no? En mi clase adaptador lista, lo primero que voy a hacer es que todos estos componentes o este código que se agregó ya previamente lo voy a eliminar, ¿ya? ¿Por qué situación? Porque lo vamos a ir generando diferentes opciones que ya vamos a ir viendo, ¿ya? ¿Qué más necesitamos? Que a este, si yo le retiro una extensión, obviamente me va a dar un error. Entonces, una extensión que le vamos a generar aquí es un recycle view punto adapter y me va a pedir un mayor y menor que. Aquí en el adaptador yo le tengo que decir de mi clase
adaptador lista punto mi view hold, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Que este archivo, que ustedes se dan cuenta aquí, el fragment ya lo eliminé, pero ahora necesito el de recicle view. Pero necesito este view holder. Este view holder es el que yo voy a generar y voy a hacer posteriormente, ¿sí? Si yo le paso aquí, me va a pedir, créeme esta clase o esta interfaz de view holder. ¿Qué sería un view holder? Si yo le genero una interfaz, es que se va a generar dentro del código la misma. Pero un view holder que vamos a generar es al momento de que esta view holder deberá ser como una clase adicional o una clase externa. Entonces voy a eliminar esta parte y voy a visualizar las opciones que me estaban generando. Entonces yo le voy a dar create class y ya se va a generar. Ahora, ¿qué pasó aquí? Me va a decir implemente métodos abstractos de esta clase viewHolder y le voy a implementar. ¿Cuáles se van a implementar por defecto? Es el get item count, el onView y el onCreate. Voy a generar estos automáticamente y lo que voy a decir es que bórreme el null. ¿Sí? Bórreme los nulos porque eso no necesito y tengo que ir contemplando. Ya. ¿Qué más necesito en estas consideraciones o en estos procesos? Es que mis clases de viewHolder yo necesito igual agregar una extensión y le pongo extends, ¿ya? Y le pongo recycled view punto viewHold, punto viewHold, ¿ya? ¿Qué pasaría si estoy generando ahí? Este viewHolder me dice crea un constructor por defecto. Le doy create y se va a crear un constructor que tenga inicialmente una vista, ¿sí? Esta vista, aparte, voy a generar otros componentes. Por ejemplo, les pongo, ¿no? Este viewHolder va a necesitar qué campos yo le coloqué en mi interfaz. Puse una imagen, 2 campos de texto y un botón. Entonces, aquí en esta parte declaro las variables que se van a incorporar en la interfaz, ¿no? Y aquí digo, no, por ejemplo, voy a agregar una imagen. Entonces digo, image view, img, foto. También dije que voy a colocar text views, coloqué, ¿ya? Y le digo, por ejemplo, txt descripción, txt precio, ¿ya? Viene a ser como mi constructor. ¿Se acuerdan que al momento de vincular la parte de código con la programación? Y luego también le agregué un botón, por ejemplo, button btn detalle.com. A este botón, como no existe, le doy Enter, ¿no? ¿Para qué me va a servir ese detalle? Que cuando le dé clic ahí, me dé más información sobre ese producto que yo seleccioné. Les pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo contacto, solo me aparece el número. Pero, por ejemplo, cuando le doy en detalles, me aparece el correo, el grupo que pertenece, los nombres completos, los apellidos. Entonces, eso es lo que me va a permitir generar el detalle. Vincularme a otra interfaz para que me visualice más información del mismo, ¿sí? ¿Puedo generarlo? Sí, sí lo puedo generar. Pero ya depende mucho de las consideraciones que debamos tener. Entonces, teniendo mi viewHolder, ya tengo mi vinculación.
Ahora sí voy a vincular con la interfaz y digo, a mi MGF le voy a poner es igual a mi ítem view punto find view ID. ¿Se recuerdan que utilizaba directamente find view ID para poder vincular? Aquí utilizo este ítem porque es de mi vista. Digo, de lo que tengo ahorita mi vista, ahora sí digo r.id. Y aquí ustedes deberán encontrar los campos de texto que se encuentran aquí. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi imagen. ¿Le puse un identificador? Sí, le puse como IMG. Y le voy a poner punto IMG foto, punto y coma. Asimismo, TXT descripción es igual a item view punto find view id r punto id punto txt, no me acuerdo cómo lo puse. Aquí no le he puesto identificador todavía. TXT, nombre, refactor. Aquí también le voy a poner TXT precio, refactor. Y aquí le voy a poner BTN detalle, refactor, ¿no? Entonces ahora sí, TXT, nombre, punto y coma, TXT, precio, es igual a ítem, punto, find view id, r, punto id, punto, txt, precio, punto y coma, y asimismo el botón, ¿no? BTN detalle es igual a mi ítem view, punto, find view id, r, punto id, punto, btn detalle, punto y coma. ¿Qué hice este momento? Lo único que hice es la vinculación, ¿sí? De un componente hacia otros componentes. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Chicos. Si estamos claros de lo que, bueno, en forma general hemos visto bases de datos, las cuales me han permitido ir interactuando. ¿Qué vamos a hacer? Las listas personalizadas es mucho más tiempo, entonces de eso lo vamos a continuar la siguiente clase, en la cual ahí vamos ya a hacer más a detalle y vamos a personalizar las interfaces, llenar los datos de mi base de datos y a su vez también pueda visualizar ese detalle. Entonces, hasta aquí preguntas, alguna duda, inquietud sobre el tema. Nos vamos a quedar hasta aquí para que se pueda entender, se pueda hacer el repaso. Si necesitan alguna duda o inquietud, me escriben de manera interna para poder ir resolviendo. Y con eso se lo deberá contemplar esa parte, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta esa situación. No sé, alguna pregunta, alguna inquietud, por favor. Chicos. ¿Alguna inquietud? ¿No? Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Cualquier cosa me avisan por interno. No se olviden que ya estamos habilitados las tutorías presenciales para que puedan asistir. Vamos a generar más ejercicios prácticos para que lo puedan hacer, asistan para hacer el proyecto de aula y puedan también generar actividades para puntos adicionales. Entonces son actividades que se van a generar. Las tutorías pueden ser a partir de las 10 de la mañana, como les di, desde a las 11 para que puedan ustedes también ingresar, y a partir de las 2 de la tarde también hasta las 4 o 4 y media, dependiendo de la complejidad, se realizarán las tutorías para que puedan asistir, ¿no? Entonces les comparto los horarios que ya hemos generado mediante los grupos. Asistan para que puedan obtener puntos adicionales o asistan para que puedan recuperar alguna nota o en su condición hacer el proyecto de aula o también poder retroalimentarse sus conocimientos en alguna situación que quedó algún vacío, se pueda ya generar más ejercicios y se lo pueda realizar.
Entonces, eso por favor, chicos, cualquier duda o inquietud me escriben. Pasen bien y nos vemos. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Inge. Buenas noches. Hasta luego, Miss. Gracias. Bien.